Feliz Año Nuevo, Iglesia. Que el Señor les bendiga y que nos colme de grandes victorias dependiendo de nuestras luchas. Amén. Ya aprendimos que vienen las victorias siempre después de las luchas. Pero bueno, gracias al Señor que podemos dar inicio a un nuevo año y poder, por supuesto, renovar nuestras fuerzas espirituales en el Señor Jesucristo. Para mí, como decía el pastor Nicolás cuando leía Deuteronomio, también no es feliz año nuevo sin Cristo, ¿sí? Nuestra felicidad es Cristo Jesús. Y por eso es que feliz Jesucristo en este año nuevo, que disfrutemos de su presencia. Quiero compartir este primer sermón del año 2019 con una palabra de esperanza. Yo tenía una tía que ya falleció hace muchos años, no sé, ¿soy yo? ¿Es esto? A ver, me dan, dame eso. Dame, ahí está. ¿Será la batería? No sé. Tenía una tía que falleció hace ya varios años y ella vivía en Buenos Aires. Y siempre que llamaba al teléfono, ¿no? Antes teníamos esos teléfonos que eran a rosca, ¿no? A ruedita, ¿no? Y no teníamos identificador de llamada, nada, ¿no? Pero cada vez que levantábamos el teléfono y decíamos hola, ella desde Buenos Aires nos cantaba ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? ¿Se acuerda esa canción? Y sabíamos que era ella, ¿no? Porque nos llevaba a esa muletilla que ella tenía de llamarnos, ¿no? A la distancia. Y una de las cosas lindas que tiene el encontrarnos es justamente poder disfrutar la presencia que nosotros tenemos en Cristo como hermanos, pero también es bueno renovar las esperanzas acerca de lo que viene. Y ninguno de nosotros sabe qué es lo que nos depara este año nuevo. Ninguno sabe cuáles serán las pruebas, cuáles serán las luchas, cuáles serán las victorias o las alegrías. Ninguno de nosotros sabe si llegaremos hasta el final de este año para decir hasta aquí me ayudó el Señor, si perseveraremos o no en nuestra carrera que tenemos por delante. Solamente lo sabe nuestro Dios soberano. Y creo yo que la más grande garantía que nosotros podemos tener justamente es aprender a confiar y esperar y descansar en nuestro Dios. Hoy quiero hablar acerca de Jesucristo, nuestra única esperanza. Y quisiera que podamos leer y fundamentar el sermón solamente en un texto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Esta es la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento queremos una vez más que nos hables por medio de las Escrituras. Entendiendo, Señor, que en este versículo resalta cuál es nuestra esperanza o quién es nuestra esperanza. Jesucristo, tú eres nuestra esperanza.
A ti sea la gloria, Señor. Y por eso queremos que tu Espíritu Santo nos hable a través de la palabra para poder comenzar este año, Señor, con una visión hacia el futuro, pero una visión puesta a los ojos en nuestra esperanza, en Jesucristo. Bendice, Señor, en este momento a los que están presentes y bendice, Señor, a los que no pudieron venir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Hasta hay una samba, ¿no? Samba de mi esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende, sí es posible, ya sea a partir de sustentos lógicos o a través de una base de la fe. Pero la esperanza, según la Biblia, justamente está abrazando o siendo abrazada por la fe, porque es esperar lo que no vemos, porque si lo que vemos y lo tenemos y lo conocemos, no podríamos llamar esperanza. Este texto habla de que Jesucristo es nuestra esperanza. Cuenta que una vez en un funeral de una hermana anciana de la iglesia, muy querida por todos, todos se acercaban a darle su último adiós allí y todos observaron que ella estaba en su féretro con una cucharita de postre en su mano derecha. Y todos observaban esta situación y mientras todos miraban intrigados de por qué esta hermana tan querida tenía una cucharita de postre en su mano derecha, se acercó el pastor que presidía el servicio fúnebre y les dijo a los que estaban intrigados mirando a la hermana en su féretro: ella, horas antes de morir, me pidió por favor que en su funeral yo colocara en su mano derecha una cucharita de postre y que esto iba a servir para que todos los que vean o la vean tengan una gran esperanza y un gran consuelo. Y les preguntaron: pero pastor, ¿cómo podemos tener nosotros esperanza o gran consuelo al ver una cucharita de postre en la mano de nuestra hermana? Entonces el pastor le dijo: yo le pregunté lo mismo, ¿por qué quería ella tener una cucharita de postre en su mano derecha? Y esta hermana dijo: toda mi vida pasé en la miseria siendo niña y mi vida fue muy difícil y fue muy dura. Pero cada vez que nos llevaban a comer a casa de algún pariente, yo sabía que íbamos a comer las 3 comidas. La comida principal, la sopa y el postre. Y a mí me gustaba tanto el postre que yo esperaba justamente que llegue ese momento. Y el pastor le dijo: pero hermana, ¿qué enseñanza podemos darle a través de todo esto? Y dice: yo conocí a mi Señor Jesucristo en esta vida y fue el alimento que me sustentó todo el tiempo y que me dio contención y firmeza espiritual. Pero ya estoy punto a partir a mi patria celestial. Y ¿sabe? Esto me recuerda que la cucharita de postre me está diciendo que ahora viene lo mejor. Estar con mi Señor en la presencia suya para siempre. Esta pequeña ilustración nos lleva a nosotros a poder reflexionar en este primer servicio del año 2019, a saber cómo vamos a encarar todo lo que queda del año y todo lo que el Señor va a hacer durante este año. No hay dudas de que la Biblia nos habla de que antes de su venida las cosas se pondrán difíciles.
y cada vez iba a ir peor, en la maldad en aumento, y que la iglesia de Jesucristo iba a pasar momentos difíciles de tribulaciones y de angustias por causa de su nombre. Pero lo único que sostiene a un cristiano, a un verdadero cristiano, es la esperanza. Y la esperanza debe ser Jesucristo. Y yo quisiera en esta noche poder fundamentar con 7 confirmaciones de por qué para nosotros Jesucristo es nuestra única esperanza. Porque muchas personas ponen sus esperanzas en sus logros, en sus riquezas, en sus fuerzas, en sus sabidurías, en sus destrezas naturales, en sus contactos conocidos. Algunos ponen sus esperanzas en personas fuertes y poderosas, en ejércitos, en armas nucleares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra esperanza está en Jesucristo, porque lo que nos brindó Jesucristo y nos brinda Jesucristo es digno de exaltarlo. Principalmente nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza porque Él es Dios que se encarnó. Jesucristo, según dice 1 de Juan 1:14, que aquel verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros. Nadie puede brindarnos la garantía más grande que la que nos dio Jesucristo, porque como dice la Escritura, Él siendo igual a Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, tomando forma de siervo y estando en condición de hombre. Él vino a este mundo. Es Dios el que se encarnó, el que tomó nuestra figura, nuestra esencia humana para poder nacer. Es Él el que lo hizo porque había un plan perfecto de redención, puesto que el hombre pecó y el hombre quedó totalmente destituido de la gloria de Dios. El hombre quedó separado y condenado bajo sus delitos y pecados. Y saben, hermanos, no existía la posibilidad de que nadie, absolutamente nadie, sea salvo si no hubiese sido porque nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se encarnó. Por eso es que confiamos y que nuestra esperanza es Jesucristo. El segundo motivo es porque Jesucristo nació y vivió en este mundo por nosotros. Claramente en visión de profecías, Isaías 53 dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús nació desde el vientre de su madre María y nació y creció como un niño, tomando la educación y la formación que les daban sus padres, pero vivió de una manera intachable. Jesucristo vivió cada momento de su vida, la vida que nosotros jamás podríamos vivir, en una obediencia perfecta a los padres, en una obediencia perfecta al Padre Celestial, quien lo envió, en un cumplimiento detallado de cada cosa que exigía la ley, según la palabra de Dios, cumpliendo todas las ceremonias rituales que hablaban proféticamente de aquel cordero que un día iba a ser inmolado. Jesucristo vino a vivir con una causa: la sustitución del pecador. Nosotros nunca podemos hacer lo que Jesús hizo. Todos los méritos y los logros que Él tuvo, lo hizo para nosotros y por nosotros. Por eso es que no tenemos de qué jactarnos ante su presencia. Nosotros no podemos jactarnos diciendo: mira, Señor, lo que hice, yo hice esto o hice aquello. Hermanos queridos, jamás la sumatoria de todas nuestras buenas obras, ni siquiera nuestras intenciones, igualarán a la vida perfecta que Jesucristo vivió en este mundo por nosotros. Lo más precioso es que Jesús, todo lo que logró como mérito de haber vivido una vida perfecta, la imputó en la cuenta
de todos aquellos escogidos que un día iban a confesar su nombre, creyendo que Él es su Señor y su Salvador. Por eso es que nuestra esperanza es Jesucristo, porque nadie en este mundo, ni en todo el universo va a hacer esto que hizo Él por ti. Él es Dios que se encarnó, es Dios que nació y vivió de una manera excelente, maravillosa, para que los logros de su vida sean transferidos a tu cuenta. Número 3, Jesucristo es nuestra esperanza, porque Él no solo se encarnó, no solo vivió por nosotros en este mundo, sino que Él también murió como propiciación de nuestros pecados. Alguien tenía que pagar el pecado de nosotros. Nosotros hemos nacido pecadores y pecamos por nuestra naturaleza. Y todo pecado es ofensa a la santidad y a la justicia de Dios Padre. Y puesto que la paga del pecado es la muerte, justamente Jesús tomó nuestro lugar. Por eso es que nosotros tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. Él es nuestra esperanza, porque Él no solo se encarnó y no solo vino a este mundo a vivir por nosotros, sino que Él subió a ese madero para pagar la deuda que nosotros teníamos con el Padre de nuestros pecados, para comprar la libertad con la redención adquirida a través del derramamiento de sangre que Él ofreció voluntariamente en la cruz. Es Él el que nos libró de la potestad de las tinieblas. Es Él que nos liberó para siempre de la esclavitud del pecado. Es Él el que nos trajo a nosotros la clara y verdadera libertad, pagando el precio al morir en la cruz por nosotros. En Romanos capítulo 3, versículo 25, dice: a quien Dios puso, el Padre puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pablo estaba escribiendo de que la salvación para nosotros fue gratuita. Fuimos justificados gratuitamente. No debemos pagar nosotros bajo ningún aspecto, bajo ninguna forma por nuestra salvación. No nos alcanza nada para pagar por nuestra salvación. Somos salvos y justificados gratuitamente, pero al que le costó fue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién podría pagar por ti, por tus deudas? Nadie más que Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es nuestra esperanza. En Él esperamos nosotros. Es a Él a quien nosotros anhelamos y es en quien nosotros nos regocijamos. Diga conmigo, iglesia: mi cuenta está saldada. Él la pagó para siempre en la cruz del Calvario. Cuando Él gritó: consumado es, Él dijo: Padre, la cuenta ha sido pagada. Ya no hay deuda. Romanos 8 dice: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque si la paga del pecado es la muerte, Jesús pagó con su muerte por nuestros pecados y ahora somos libres y ya no hay condenación para los que hemos creído. ¿Es Jesucristo tu esperanza? Él es Dios que se encarnó, vino a este mundo a rescatarte, vino a este mundo a pagar por tu vida. Él no solo murió, sino que vivió de una manera ejemplar para darte a ti lo que nosotros no hubiésemos logrado nunca: una vida que reciba justicia. Y la justicia era de Cristo porque Él la logró. Así que no solo es Dios el que se encarnó, sino que Él es el que nació y vivió por nuestros pecados en este mundo, vivió en sustitución, en este mundo, también porque Él murió en propiciación de nuestros pecados. Qué bueno es saber que Él dijo: consumado es. Qué bueno es saber que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Número 4. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza, porque no solo murió, sino que también Él resucitó.
y vive para siempre. Él resucitó y vive para siempre. Y al resucitar nos dio a nosotros la seguridad, la garantía, la esperanza de la resurrección. Nos dio a nosotros la esperanza de que también resucitaremos juntamente con Él. Porque como Pablo escribe en 1 Corintios 15 diciendo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Jesucristo mató a la muerte cuando Él resucitó y salió victorioso de la tumba donde fue sepultado. Por eso es que Romanos capítulo 6, versículo 4 dice: a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna, vida nueva. Nuestro Señor no solo resucitó porque Él vive, sino que garantizó que tú y yo también viviremos eternamente y para siempre. Por eso, mis hermanos, es que estamos mencionando estas 7 confirmaciones para poder creer y declarar con nuestros propios labios que Jesucristo, el Señor Jesucristo, es nuestra esperanza. No solo que Él resucitó y vive y que eternamente estaremos con Él para siempre, sino que toda nuestra vida, nuestra fe, nuestra esperanza están depositadas en nuestro verdadero Dios, quien vive por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Nosotros no tenemos un Dios muerto. En el mundo hay millones de personas que creen en distintas divinidades y que tienen sus dioses, pero ninguno es un Dios verdadero, porque no hay otro Dios, solamente uno, y ese es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y Él vive por los siglos de los siglos. La quinta confirmación de que Jesucristo es nuestra esperanza es que no solo Él murió y resucitó, sino también que la Escritura dice que Él ascendió victorioso, triunfante, glorificado y exaltado hasta lo sumo. Ascendió a los cielos, a la diestra de la gloria de Dios. Por eso, mis hermanos, todavía nosotros no entendemos la magnitud de lo que significa de esta parábola que hizo Jesús. Vino desde los cielos tomando forma de hombre, encarnándose para vivir y para morir y ser sepultado y resucitar para luego ascender. Uno se preguntará, ¿cuál es el propósito de por qué hizo esto? Es más, Pablo en Efesios 4:10 dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y mis hermanos, algunos se preguntarán, ¿qué está haciendo hoy Jesucristo? ¿Cuál es la función? No solo está esperando que llegue el día para Él volver por segunda vez, sino que Él es, como dice Hebreos, nuestro sumo sacerdote que nos convenía. Él es nuestro intercesor, Él es el mediador. Y por eso es que nosotros tenemos que resaltar 5 cosas importantes que la Escritura nos enseña. Número 1, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo está con nosotros para mediar entre el Padre y nosotros por medio de Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No es María, no es un ángel, no es un santo, no es nadie. Jesucristo es el único camino al Padre. Y quien camina por ese camino es el camino angosto, es el camino de la puerta estrecha, es el camino que nos lleva a la vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Pero saben, hermanos, en el camino se conoce la verdad que nos conduce a la vida. Jesucristo es el camino. Por esa razón es que Él es el mediador, no hay otro. No hay otro.
en la cual nosotros podamos tener relación con el Padre. Por eso es que cuando nosotros oramos decimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque Jesús es nuestro mediador. La palabra dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo los daré. No solo Jesucristo es el mediador, sino que también Jesucristo es el que asiste a todos cuando están luchando contra el mal. Esa oposición, esa guerra contra las fuerzas de las tinieblas, que muchas veces pareciera ser que están dominando el mundo cristiano. Déjeme decirle que ese es el momento en el cual el Señor fortalece a sus mártires. Nunca piense que un mártir se va de este mundo en dolor y en desesperación. Un mártir se va a la gloria de Cristo porque las Escrituras muestran qué es lo que sucede cuando alguien está ofreciendo su vida a la gloria de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 56, está relatando lo que Esteban vio en el momento que grandes piedras estaban golpeando su cuerpo, su cráneo, su espalda. Esteban dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, a la diestra del Padre. Hermanos queridos, todos los que consagran su vida al Señor sienten más que nunca su presencia asistiéndolos en medio de la tribulación. Por eso, mis hermanos, nuestra esperanza es Jesucristo, porque vamos a sufrir y vamos a padecer como hijos de Dios en un mundo que aborrece a Dios y te aborrece a ti y a mí, porque nosotros tenemos su palabra. Pero saben, hermanos, Jesucristo es el mediador y es Jesucristo el que nos sustenta en la tribulación. Número 3, Jesucristo también es la cabeza de la iglesia. Él se ocupa de que su iglesia sea llevado a cabo la consumación de la obra en la cual Él le ha encomendado. Hermanos, Jesús dijo muy claramente cuál es nuestra gran comisión. Es ir bajo todo poder y autoridad a llevar su evangelio, el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Pero saben, hermanos, ninguna posibilidad existía de que ningún cristiano pueda lograr esto con éxito si no se hubiese dado lo que Él mismo dijo. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿saben cuándo más va a sentir usted la presencia de Dios en su vida? Voy a hacer otra pregunta antes de responder esta. ¿Quiere usted sentir la presencia de Cristo más fuerte en su vida? ¿Amén? ¿Sabe cuándo la va a sentir más fuerte la presencia de Cristo en su vida? Cuando usted salga a evangelizar. Cuando usted comparte el evangelio. Cuando usted hable de las maravillas del evangelio a otros. Porque Jesús no es mentiroso. Él dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces el misticismo y las mentiras de los falsos profetas y falsos predicadores, esos lobos rapaces que usan el nombre de Jesús para lucrar o para rebajar a Jesús simplemente como un sanador, déjeme decirle que han llevado únicamente a sentir la presencia de Dios en un momento de excitación emocional en su cuerpo. Pero la palabra no enseña esto, sino que la palabra hace sentir más fuerte la presencia del Señor cuando alguien dice, Señor, yo voy a llevar tu palabra, voy a llevar tu evangelio a aquellos que están necesitando oír. ¿Saben por qué? Porque tú y yo no convertimos a nadie. Es el Señor, Dios, el que salva a través de su palabra. Por eso es que cuando tú vas a predicarle a alguien, es el respaldo más fuerte que tiene, que es de Jesucristo. Por eso es que Él es la cabeza de la iglesia y es inseparable. Él está con nosotros. Número 4. ¿Qué hace Jesús a la diestra del Padre? No solo
es el mediador, no solo nos asiste en los momentos difíciles, no solo es la cabeza de la iglesia, sino que Jesús también intercede por nosotros. ¿Te has preguntado si alguien ora por ti? Bueno, déjame decirte que Jesús todo el tiempo está orando, intercediendo por ti. Vive para interceder. Hebreos hace referencia a cuál es la función de este sumo sacerdote. Juan en su carta dice que él es nuestro abogado. Y el apóstol Pablo también está diciendo, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios el que nos justifica. Es más, Cristo es el que murió por nosotros. Hay una actividad preciosa mientras nosotros creemos que estamos solos o que estamos abandonados o que no tenemos lo que queremos, por eso es que estamos nosotros cabizbajos. Hermanos, hay tantas cosas que tú y yo no vivimos justamente por la oración intercesora de Jesús. Juan dijo, si pecamos, tenemos abogado. ¿Cuántos pecaron hoy? ¿Saben que tu pecado ya fue abogado por Jesucristo delante del Padre? Porque dice Hebreos que con la muerte de Jesucristo, con su expiación, con el derramamiento de su sangre, obtuvo una sola vez y para siempre un perfecto sacrificio. Aplacó la ira del Padre y nos reconcilió por medio de Él. Por eso es que Jesucristo es nuestra esperanza, porque Él también es nuestro intercesor. Nadie más pudo gritar muriendo injustamente, diciendo desde la cruz, Padre, perdónalos. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? Ahora, ¿qué más hace Jesús? Hay un texto que me gustaría explicarlo y también aclararlo en Hebreos capítulo 10. Jesús, a la diestra del Padre, también espera. También está esperando. ¿Pero qué espera? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 13. ¿Qué es lo que está esperando Jesús? Él está sentado a la diestra del Padre y espera. Hebreos 10:13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que, ¿qué cosa? Sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. ¿Sabe qué significa que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? Que se rindan ante su estrado, ante su trono. Muy bien, muchas veces se lee este texto fuera de contexto y algunos creen que está hablando de Satanás, y está hablando de los demonios, y está hablando del anticristo. Hermanos, está hablando como contexto el versículo 12 para aclarar qué es lo que hizo Jesús y qué está haciendo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando a que sus enemigos, ¿cuántos eran enemigos antes? Todos éramos enemigos de Cristo. Y saben, usted y yo formamos parte de esos que éramos enemigos y que un día fuimos vencidos por su gran amor, derrotados por la misericordia y la gracia, y que nosotros también nos postramos ante sus pies. Por eso, mis amados hermanos, Él está esperando a que aún muchos que le aborrecen se arrepientan. Jesús es nuestra esperanza. Así que si tuviéramos que repasar estos siete confirmaciones, es porque Jesucristo es nuestra esperanza, es porque Él es Dios que se encarnó, es porque Él nació y vivió por nosotros en este mundo, es porque Él murió en propiciación de nuestros pecados, porque también Él resucitó y vive para siempre por los siglos de los siglos, y porque Él también ascendió a los cielos en gloria, en victoria, y se ha sentado a la diestra del Padre y ha cumplido todas estas cosas que hemos mencionado.
Sexta confirmación, que es la que nos lleva a nosotros a entender por qué Él es nuestra esperanza. Yo creo que usted ya se da cuenta qué es lo que falta. Jesucristo, Él volverá pronto por segunda vez. Jesucristo volverá pronto por segunda vez y nosotros le esperamos. El que tiene esta esperanza, Juan en su carta dice, se purifica a sí mismo, se prepara como la novia esperando el día de la boda. Aquel que tiene esta esperanza en Jesucristo tiene sus ojos puestos en los cielos, como dice Filipenses 3, escrita por Pablo, de donde nosotros esperamos la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, Satanás es muy hábil para entretener y para hacer que quitemos los ojos y dejemos de poner nuestra mirada en la esperanza del regreso de Jesucristo y nos llenemos de afanes y ansiedades de este mundo, cosas que se desvanecen, cosas que son ilusorias, cosas vanas que no tienen sentido. Hermanos queridos, Jesús nos enseñó en su palabra a entender esto. No os preocupéis por qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos. Dios sabe de todo lo que necesitáis, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amados hermanos, es hora de que encaremos este nuevo año y hasta el resto de nuestras vidas acá en la tierra, enfocándonos con nuestros ojos y nuestra esperanza en que cada día que viene es un día en el cual el Señor puede regresar. Él volverá. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Debemos nosotros afirmar nuestros corazones y tener paciencia. Tengamos paciencia. ¿Está sufriendo? Tenga paciencia. ¿Está debilitado? Tenga paciencia. Las cosas no le salen en este mundo como desearía. Tenga paciencia. Pero sobre todas las cosas, afirme sus corazones en la palabra de Dios, porque nos da esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Cristo vuelve pronto. Su venida está cerca. Muy cerca. Prepárese, que no te sorprenda como ladrón en la noche, que no te sorprenda con tus defensas bajas, con tu vida entregada a los deleites temporales del pecado. Sostente como viendo al invisible, sostente en la esperanza gloriosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solo es Dios que se encarnó, no solo nació y vivió por nosotros, no solo murió para pagar la culpa de nuestros pecados, no solo resucitó para garantizarnos vida eterna, no solo ascendió para estar haciendo lo que en este momento Él sigue haciendo por nosotros, sino que Él también volverá. Y el último es el séptimo. ¿Para qué volverá? ¿Qué queremos cuando Él venga? Pues porque viviremos para siempre con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo en gloria. Pablo dice en su carta primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Que el Señor vendrá pronto. Nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron en esperanza y recibiremos al Señor en el aire. Y cómo me gusta lo que dice Pablo. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. No sé qué cosa le puede atraer de este mundo, pero ¿por qué Pablo escribe? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios el Señor y de Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Sabe por qué nosotros debemos encarar un año
convenciéndonos que Jesucristo es nuestra esperanza. Si usted quiere titularle a su año que va a vivir, póngale así: este año para mí es Jesucristo, es mi esperanza. Porque, hermanos, nadie sabe lo que nos depara este año. Nadie sabe cómo comenzamos, cuáles serán nuestras luchas, cuáles serán nuestras pruebas, cuáles serán nuestros logros y victorias, pero no debemos vivir esperanzados en lo que nosotros hagamos. La esperanza de gloria es Jesucristo, por lo que Él hizo. Los méritos son de Él, la gloria es de Él y la verdad es de Él. Por eso, mis hermanos, que si nosotros debemos vivir esperanzados, vivamos con la mirada puesta en Jesucristo, por sus méritos, por sus victorias. Si usted se olvida del Señor en su andar diario, si usted no es un agradecido del Señor en su andar diario, no solo está desechando a la vid verdadera, sino a los frutos que ella genera. Hermanos, ¿quién podrá consolarte sino el Señor? ¿Quién podrá ser tu fiel amigo si no es el Señor cuando todos te desprecian? ¿Quién es el que te va a sacar del pozo de la desesperación cuando nadie te tira una cuerda si no es el Señor? ¿Quién es el único que inclina su oído para oírte si no es el Señor? ¿Quién es el único que te hace dormir y descansar de noche en paz si no es el Señor? ¿Quién es el único que te sustenta en los días desfavorables? ¿Quién es el que te alimenta si no es el Señor? ¿Quién es el que sustenta y mulle tu cama cuando estás enfermo si no es el Señor? ¿Quién es el que va a caminar en el valle de sombra de muerte si no es el Señor? ¿Quién es el que te va a esperar del otro lado con una mesa aderezada y preparada de banquete para recibirte en gloria si no es el Señor? Por eso, que este año no exaltemos las dificultades y no magnifiquemos las pruebas, ni nos sorprendamos del fuego de la prueba que sobrevenga, sino que veamos en cada una de ellas que nuestra esperanza es Jesucristo. Oremos. Queremos darte gracias, amado Salvador. Queremos darte gracias, nuestro fiel amigo, nuestro Señor, nuestro Rey, por haber hecho lo que hiciste por nosotros, siendo pecadores y sin merecerlo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por un año más de vida que tú nos das y que, como decimos, es un año menos para tu venida. Señor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a consagrar y comprometer nuestras vidas, porque, Señor, es mi pedido de que todos los que están aquí, que todos los que en este año, Señor, abrazan con esperanza tu palabra, crezcan con el crecimiento que tú les das, fructifiquen en madurez, que se atrevan a caminar por fe en este mundo de incrédulos. Que puedan comprender, Señor, que hemos sido llamados por ti, luminares de este mundo, y que ya es tiempo de salir de la oscuridad para brillar en la noche más oscura. Señor, bendícenos. Ruego por tu bendición con tu presencia. Ruego por tu bendición de que nunca se cierre tu palabra viva desde los púlpitos de las iglesias que creen y esperan en ti. Señor, ruego tu asistencia y tu providencia. Señor, ruego que tu fidelidad, que es grande y que es siempre inmutable, Señor, podamos entenderla nosotros para corregir nuestra infidelidad. Señor, nada nos has hecho faltar y nada nos faltará, porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Padre Celestial, por Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo, que ha sido enviado a nuestros corazones para tener la vida de Cristo en nosotros. No solo está sentado a la diestra, sino que también está en nosotros a través del Espíritu de Dios.
Jamás nos abandonas. Jamás nos desamparas. Tú juntas nuestras lágrimas en las palmas de tus manos, porque eres tú el que vas a enjugarla un día. Oh Señor, gracias por tanto amor inmerecido. Gracias por amarnos de tal manera que entregaste tu vida por nosotros. Eres admirable, eres digno de alabanza. Señor, a pesar de nosotros, glorifícate. Glorifícate aquí en Tucumán. Glorifícate en cada cristiano que quiere ser usado por ti. Señor, que las brasas de tu altar que tocaron nuestros labios, que es la muerte de Cristo en la cruz, purificándonos, Señor, sea ahora la señal de hablar tu mensaje, tu palabra, esas sanas doctrinas para sanar a tu iglesia que está enferma por las fábulas y las mentiras de los falsos predicadores. Oh Señor, gracias. Gracias por dejar encendida la lámpara. Gracias, Señor, por acompañarnos en cada caminar. Bendice, Señor, a los hermanos en esta noche aquí presentes. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y que ellos mismos puedan sentir la necesidad ahora de decir: Señor, aquí estoy. Consagro mi vida para ti, Señor. Hazme, Señor, un siervo para tu gloria. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, feliz año nuevo. Nuestra esperanza es Jesucristo. Deleites en el Señor. Es nuestro Salvador. Que Dios le bendiga.